Muy bien. Veremos entonces lo que son las derivadas para las funciones exponenciales. Tanto las funciones exponenciales como las funciones logarítmicas pueden ser incluidas en un rubro como las funciones trascendentales o trascendentes, ¿verdad? En este caso, las reglas o la normativa que me permite determinar las derivadas de las funciones exponenciales es la siguiente. En este caso tenemos por acá las primeras dos funciones es un valor determinado, o sea que acá puede ser cualquier número al sustituirlo por la variable a. Cuando está elevado a la x, su derivada va a ser ax, o sea la parte inicial, logaritmo natural de a. A es la base. Ahora, si viniera a elevado a una determinada función, su derivada va a ser a elevado a la función logaritmo natural de la base que es a multiplicado por la derivada de la función. Viene siendo lo mismo en este caso, con los últimos dos que tenemos por acá, en los cuales a mí me permite determinar lo que es la derivada de una función exponencial, pero cuando utilizamos lo que es es el número de Euler, ¿verdad? Que sabemos que es considerado un 2.72 y el resto de decimales. En este caso, cuando solo venga e elevado a la x, la derivada va a ser la misma. ¿Y por qué va a ser la misma? Porque si yo introduzco esto mismo, que sería el logaritmo natural de e, para poderlo realizar, nos vamos a dar cuenta que cuando yo introduzco eso en la calculadora, logaritmo natural de e, en este caso, su resultado es 1. Logaritmo natural del valor exponencial, ¿sí? Exponencial natural, entonces me da resultado 1. Y sabemos que cualquier cosa o todo número multiplicado por 1 va a ser lo mismo. Por eso, simple y sencillamente se anula esta parte y queda que la derivada es lo mismo que e elevado a la x. Ahora, por el contrario, si viniera e elevado a una determinada función, en este caso, sí, primero colocamos e elevado a la función multiplicado por la derivada de la función. Se omite nuevamente el logaritmo natural de e, porque como se acaba de explicar, el logaritmo natural de e, en este caso es 1. Tenemos por acá estas dos funciones y vamos a determinar la derivada de cada una de ellas. En el primer caso me dice f de x es igual a 3 elevado a la x. Sabemos que esa es una función exponencial. Entonces, para eso lo primero que debemos de tomar en cuenta es cuál es la regla que se aplica a este caso. Y la vamos a copiar nuevamente, como vimos anteriormente estas reglas. Para este caso, cuando la función es a elevado a la x, si nos damos cuenta, viene el número 3. La derivada me dice que es a elevado a la x logaritmo natural de a. Esa es la regla para poder resolver o aplicar esta derivada. Entonces, la derivada de esta función, simple y sencillamente yo voy a decir la derivada de f de x aplicada al ejemplo que tenemos por acá, es que coloque 3 elevado a la x, 3 elevado a la x, logaritmo natural de la base que es 3. Esta sería la derivada de esta función exponencial. Ahora bien, si por algún motivo a mí me da el valor de x, me dice, por ejemplo, que x vale 2, entonces yo voy a decir que debo de introducir el número 2 en la x. Entonces me va a quedar 3 elevado a la 2, logaritmo natural de 3. Y al resolver eso, yo voy a obtener cuánto es el resultado si a mí me dijeran que la x tiene un valor de 2. Y vamos a ver cuánto quedaría en este caso. Para introducirlo, en este caso yo puedo hacer mentalmente 3 elevado al cuadrado, eso es 9. Entonces colocamos 9 logaritmo natural de 3 en nuestra calculadora. La tecla de logaritmo natural es la que tenemos por acá, que dice LN. Le damos igual
y nos da de resultado, en este caso, un 9.8875, que lo podríamos dejar aproximado como un 9.89. Y ese sería el resultado para esta derivada. Por el contrario, en esta segunda función que tenemos por acá, para poder obtener su derivada, vamos a decir, copiamos la función tal y como nos lo da, que es 5 elevado a 3x al cuadrado más 1. Y en este caso, tenemos que tener en cuenta cuál es la regla para poderla aplicar. Si nos vamos a dar cuenta, la regla es muy similar que la anterior, o sea que esta que tenemos por acá, lo único que debemos de multiplicarle la derivada de la función que está en el exponente. Entonces yo digo logaritmo natural de 5 y esto a su vez se debe de multiplicar por la derivada que está acá arriba. La derivada de este sería 2 por 3, 6x y 2 menos 1, 1. Esta vendría a ser lo que es nuestra derivada. Yo simple y sencillamente podría multiplicar este 6x por el 5 y por este 5 y ahí obtener el resultado. Por ejemplo, podría decir 6 por 5 son 30x. Ese 30x debe estar elevado a 3x al cuadrado más 1. Logaritmo natural, 6 por 5, 30x. Es otra forma de poder expresar. Y de igual manera, si tuviera un valor para la x, lo introduzco en cada uno de los valores de la x y eso me va a dar el resultado con un determinado valor. Así es como se resolvería o como aplicamos la derivada a una función exponencial. Continuando con los ejemplos para las derivadas en funciones exponenciales, tendríamos este caso. F de x me dice que es e elevado a la x, pero vamos a obtener la derivada y me está diciendo que luego de obtener la derivada encontremos el valor si x valiera 5. En primer lugar, la derivada de e elevado a la x va a ser lo mismo, por lo tanto esto me queda igual. ¿Sí? Ahí no hay ningún cambio. Y lo explicamos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente si yo introduzco logaritmo natural de e, esto es igual a 1. Y como esto es igual a 1, entonces solo se toma en cuenta e elevado a la x. Ahora, me está diciendo que x tiene un valor de 5, por lo cual yo tengo que colocar e elevado a la 5. Entonces venimos y lo introducimos en nuestra calculadora para poder obtener ese valor. En este caso, podemos utilizar lo que es la tecla especial de e elevado a la x. Para poderla activar, presionamos Shift y presionamos regularmente la tecla de logaritmo natural y aparece una pequeña e. Luego colocamos el número 5 y nos va a dar el resultado de 148.41. Ese sería el valor. 148.41. Ese sería el resultado de elevar esto. Ahora bien, también se puede introducir de otra forma en nuestra calculadora. Una es utilizar la tecla e elevado a la x, presionando o activándola con Shift. Y la otra sería presionar la tecla nada más que me indica cuál es el número de e o el número de Euler. Para activarla se presiona la tecla de alfa y siempre logaritmo natural. La diferencia es que esta e viene un poquito más remarcada. Si yo le doy igual, esto me dice el resultado del número de Euler, que es 2.72 aproximado. Entonces, esta forma de introducirlo sería que yo presione alfa, logaritmo natural, para que me obtener este resultado, luego elevado a la 5, y ahí ya me da el 148.41. Pero es más sencillo únicamente presionar Shift, logaritmo natural, luego 5, que me da el mismo valor, 148.41. Ahora bien, para el siguiente caso, en el cual tenemos f de x es igual a x al cuadrado por e de x. Si nos damos cuenta, es como que tuviera un número multiplicado por e de x, pero en sí, la función trae el número de Euler elevado a la x, por lo cual sabemos que su derivada siempre va a ser simple y sencillamente, y voy a colocar la regla por acá,
cuando es e elevado a la x, su derivada es e elevado a la x. O sea, no cambia, siempre va a ser lo mismo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es venir y vamos a copiar exactamente lo mismo. Pero, si nos damos cuenta, acá trae la diferencia que acá viene una función con él. Esta función es x elevado a la 2. Entonces, ¿qué es lo que cambia para este caso, para esta regla? Cambia muy similar a la regla que me dice que la función es f de x e elevado a la u de x. Similar a esta aplicación, porque trae otra derivada. ¿Sí? Entonces, en este caso, la derivada me quedaría siempre el e elevado a la x, pero multiplicado por la derivada de u de x. Entonces, copiamos para obtener la derivada. Copiamos x al cuadrado por e de x. Dice que eso lo debo de multiplicar a su vez por la derivada. Y la derivada de x a la 2 sería 2x. Si yo multiplico todo, para simplificarlo de una forma, 2x multiplicado por x al cuadrado vendría a ser x a la 3, ¿verdad? Porque se suma. Y esto a su vez e de x. Aquí sí me quedaría si yo aplico esta regla. Ahora, si yo aplico la regla en la cual simple y sencillamente tomamos que la función es e de x y esto no lo tomo como una función, entonces la derivada vendría a ser exactamente la misma. Todo tendría que ser o todo tendría que ver, ¿sí? ¿Cuál de las dos estaría la correcta? Todo tendría que ser la instrucción. Si a mí me dice que e x a la 2 por e de x, esta parte la tome como una función, entonces me quedaría así. Porque me está indicando que esta es una función y que esta es otra. Ahora, por el contrario, si a mí solo me dice que todo es una, entonces simple y sencillamente lo podemos optar de esta manera. Y ahí tendríamos resuelto lo que son las derivadas con las funciones exponenciales.